a Salvador Freixedo. Él es por todos bien conocido, no necesita de grandes presentaciones, por lo que seré breve. Viene de Madrid, España, y es autor de libros como Mi iglesia duerme y Diabólico inconsciente, etc. tantos otros. Señores, Salvador Freixedo. Bien, buenas noches. Yo no les voy a presentar, primero porque es muy tarde, y es muy tarde. No les voy a presentar ningún vídeo, no les voy a presentar ninguna cosa. No les voy a traer más casos. Me imagino que a estas horas están ustedes ya bastante hartos de casos. Y a mí, no, es que no se lo voy a hacer. Yo voy a tratar el fenómeno OVNI desde otro punto de vista. Porque yo estoy ya, no por lo que haya visto aquí, que es muy interesante, sino porque ya creo que el que quiera traer más casos para probar nada, está pasado. Yo ya paso de todo eso. Y si seguimos trayendo casos y más casos por ahí, pues nos vamos a atiborrar de casos y a empachar de más casos y más cosas y más fotos y por ahí. Hay gente que todavía está buscando pruebas. Por favor, no aplaudan que hay poco tiempo. Pruebas, no, yo cuando me invitan a un programa de televisión, pregúntense de a quién va, de esos que van a discutir si es real el fenómeno o no es real el fenómeno, no voy, sigan ustedes discutiendo, eso ya no me interesa. Bien, en realidad hoy día tenemos que ver, a ver, ¿qué hacemos con esta enorme cantidad con este enorme fenómeno que tenemos delante? Eso es lo que tenemos que hacer, y dejarnos ya de correr, porque miren, en cuestión de ovnis, todo lo que ustedes se imaginen, todo ya ha sucedido. Las cosas más terribles han sucedido, y las cosas más halagüeñas también han sucedido, de modo que ya es hora de andar corriendo detrás de cosas. Bien, y yo a eso voy a ir. Hoy día, en el mundo de la ovnilogía, yo no digo ufología, como me habrán oído otras veces, porque no soy un acomplejado con el inglés. En inglés dicen UFO, pues Dios los bendiga. Aquí decimos ovni, y es ovnilogía y ovnilo. Bien. Si me aplauden tanto, primero me va a dar un regustillo que me va a impedir hablar bien. Y segundo, que perdemos mucho tiempo. Aplaudan al final cuando ya nos marchemos todos. Para mí, el fenómeno ovni es algo así como un gran templo. En un templo hay capiteles, están todos tallados, etcétera, y entonces viene uno y ve un capitel y ve otro capitel y empieza a entusiasmarse y se especializa en los capiteles y se sabe todo lo de capiteles, de todas las columnas, de todo el templo. ¿Ese sabe lo que es el templo? No, está especializado, y es una cosa muy buena, está especializado en capiteles. Pero un templo no solo son capiteles, hay vitrales. Esos cristales de colores preciosos, y se especializa otro individuo en vitrales y va y mira los vitrales y se sabe todo. Si solo sabe de vitrales no sabe nada, ¿verdad? Conoce nada más los vitrales del templo. Pero es que hay otras cosas como son bóvedas, que son ya mucho más complicadas, requieren una labor de arquitecto, etcétera, etcétera. Y alguien se especializa. Pero le digo, venga para acá, sálgase para afuera, vaya a la fachada y mire el templo desde la fachada, desde fuera, y es otra vista completamente diferente. ¿Es eso el templo? Bien, lo ve usted desde fuera, pero eso no es un templo, porque un templo tiene algo mucho más sutil, que es, por ejemplo, la historia de ese templo. No tiene que ver con las piedras, nada ya. Es una cosa diferente, una cosa medio espiritual. Además de eso, hay otra cosa más profunda. Por ejemplo, ¿quién se adora en ese templo? ¿Cuál es la fe en los ritos de ese templo? No tiene nada que ver con las piedras. Todo eso constituye ese templo. Pues bien, el fenómeno ovni no es el aterrizaje este, ni el caso otro, ni el otro caso. Es un conjunto tremendo de cosas, sobre todo las cosas que atañen a esto, a la mente, al espíritu, y no esto. Porque el fenómeno ovni a lo largo de la historia ha tenido muchos nombres y se ha presentado de muchísimas maneras. Primero se vieron luces en el cielo y la gente empezó a ir, y esa luz, eso no es un avión, ¿qué es eso por la noche? Y se empezaron a correr detrás de las luces que las vieron, a ir a los periódicos y empezaron a discutir los que todos saben todo, que no, que eso no era una luz, que no era extraterrestre o que no era de este mundo, por ahí. Muy bien. Pero enseguida vieron por el día y vieron que eran objetos metálicos, y entonces todo el mundo a hablar de eso y a correr, que los vieron y que sí, que no, y disputas y por ahí. Pero es que no solo eran objetos metálicos, es que esos objetos metálicos
bajaban y aterrizaban, entonces se tiraban de cabeza a otros, los llamados investigadores de campo, y hace muy bien, porque esos datos son los que han ido dando a uno cosas, y iban a ver qué huellas habían dejado, cuánto pesaba este aparato, calculando ahí, y si era muy grande, si era muy pequeño, etcétera, etcétera. Y ahí se queda la cosa. No, pero es que siguió el fenómeno avanzando. Después de aterrizar, algunos aterrizaban mal y se estrellaban. ¿Y qué? Pues se desbarataban. Ahí tenemos ahora el caso de Roswell, que después de 50 años prácticamente, está sobre el tapete otra vez, discutiendo sobre si Roswell fue o no fue. A mí me importa un pepino Roswell. ¿Por qué? Porque hace 50 años que sucedió. Y segundo, después de Roswell, los que no se quieren enterar, no se enteran de nada nunca. Después del caso de Roswell, yo en el libro mío, La amenaza extraterrestre, publiqué una lista de 40 estrellamientos más, algunos de los cuales tenemos muchas más datos que del de Roswell. Pero la gente, algunos no, ahora están solo con el de Roswell, porque es que como nos manipulan tanto, vamos corriendo a ver qué dicen los que dicen que lo saben todo. Pero hay casos, que, mira, en esa lista que yo publico el día en que fue, el lugar en que fue, los hombrecitos que había dentro, que la mayor parte naturalmente estaban muertos, pero hay casos en que conocemos que había, por ejemplo, en el de Magdalena había uno muerto, otro estaba destrozado, pero estaba vivo todavía, y otro estaba sentado, estaba vivo todavía, y ese vivió y lo tuvieron en un tiempo, se hizo muy amigo de un sargento, hasta que pasado un tiempo se murió, y era un enano de esto. Bien, y hay casos como el de Spitsbergen, de Noruega, que no era un enano, era un tío más alto que nosotros, tenían casi 2 metros, etcétera, etcétera. Sabemos 1000 cosas, pero ya, a mí yo paso de los estrellamientos también. ¿Por qué? Porque eso no es la esencia del fenómeno, ¿entiendes? Pero no solo se estrellaban, empezaron a ver que dentro de esos aparatos, venían algunos que no solo estaban muertos, sino que salían y hacían cosas. Y entonces empezaron enseguida, algunos se obcecaban, hacían bien en estudiarlo, mal si se quedaban solo en eso. ¿Y qué hacían? Pues empezaron la tipología, o la taxonomía. A ver, los hay altos, los hay bajos, lo hay de 17 clases, de 24 clases, y por ahí empezaron. Muy bien. Y siguen algunos todavía en eso, discutiendo si son de muchas clases, de qué clase. Interesantísimo. Yo ya también paso de eso, no me interesa. Pero empezaron a ver que esos señores que bajaban hacían cosas muy raras. Y aquí empezó el fenómeno a ponerse raro, porque la manera de actuar de esta gente que viene de dentro y que se supone que tiene, y no se supone que tiene una enorme tecnología, es rarísima, no la entendemos. ¿Qué hacían? Pues mira, de las cosas que tardamos en verlo allá por los años 70, empezaron a ver que ¿qué hacen estos señores? Pues se dedican a matar vacas. Y hay gente que todavía dice, ¿qué disparate? ¿Y quién dice semejante boba? Matan miles de vacas, miles de ovejas, miles de cabras, etcétera. Algunos andan todavía probándolo, que lo sigan probando, eso es más cierto que... Pero no solo eso, sino que se dedicaban, por ejemplo, a chupar la sangre. No a chupar, se la llevaban en recipientes. Y entonces empezamos a pensar, ¿pero qué es esto? ¿Para qué quieren esto? Y luego hacer cosas rarísimas. Por ejemplo, de cualquier cosa de estas que les estoy diciendo, les podía hablar horas. Como les han hablado aquí, yo voy por arriba porque voy a lo que me interesa. En un gallinero en Wales, en Gales, en el sudoeste de Inglaterra, mataron 223 gallinas, y solo les llevaron la tráquea, nada más. Estaban todas las gallinas muertas, pero solo llevaron una parte del pescuezo. Una cosa muy específica. En Bolivia, una campesina llegó al rancho que tenía allá y tenía 20 y tantas ovejas, ya le habían matado más de la mitad, y le llevaban solo las cápsulas suprarrenales, nada más. La pobre mujer empezó a pedrarlas con aquel hombre y aquel hombrecito se fue en vertical para arriba. De modo que hacían cosas muy raras, ¿verdad? Hay gente que todavía está dudando, y yo me acuerdo, antes no me lo podía explicar, ahora ya me lo explico, que con el famoso Allen Hynek, que era la vaca sagrada, que se murió de una manera un poco extraña, pero la vaca sagrada de los ovnis en el mundo entero, yo discutí con él un poco en Puerto Rico hace años, muchos años ya. Y le dije, óigame, pero usted con toda la información que tiene, todavía no relaciona, por ejemplo, las matanzas de animales con los ovnis. Hombre, hay que probar más. Ahora ya sabemos por qué, porque él era un doble agente y lo que hacía era, pues, despistar un poco. Bien, siguió el fenómeno avanzando, seguimos nosotros avanzando en el conocimiento del fenómeno, y vimos que,
pues en eso no solo se dedicaban a hacer esas cosas raras, sino que psicológicamente pues se metían con la gente y, por ejemplo, ahora está el fenómeno que está ahora en el tapete, es el fenómeno de las abducciones. Las primeras abducciones era agarrar a una persona y llevársela. Cuando se empezó a hablar de eso, pues la gente decía, están locos, qué tontería, qué bobada, por ahí. Hoy día no lo duda nadie. Hoy día, claro, hay muchos que están entrando todavía, pero hoy día los que estamos en esto sabemos que hay miles, decenas de miles, cientos de miles de personas que sin saberlo han sido llevadas. Otras sí lo saben. Acabo de recibir el libro, sabe que hay muchos que lo niegan, y como les diré enseguida, hay mucha gente muy interesada en negar estas cosas. Yo acabo de recibir el libro de el resultado de una conferencia que duró 3 días, fíjense bien, organizada por un profesor de la universidad más famosa de Estados Unidos, que es Harvard, psiquiatra, profesor allí en la universidad, organizada al mismo tiempo por un físico de renombre, como es, Pritchard. Esos dos organizaron y estuvieron 60 científicos encerrados en la universidad estudiando ¿qué? El fenómeno de las abducciones. ¿Y dónde? En una de las universidades tecnológicas más avanzadas del mundo, como es el MIT, Massachusetts, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ahí, precisamente en esa universidad, estuvieron durante 3 días 60 tipos, astrónomos, médicos, físicos, sociólogos, incluso un teólogo había por allá, doctores en folclore, qué sé yo, había 60, estudiando el fenómeno de las abducciones, no ya si es cierto el fenómeno o no, en lo cual están todavía algunos discutiendo. No, estos señores estaban estudiando a ver qué les pasa a estos señores que se los llevan acá y vuelven. Y ahí se estudió el fenómeno de las abducciones desde todos los puntos de vista, desde el médico y el sociológico y todos. Y ahí, pues, por ejemplo, se investigaron objetos pequeños que algunos dicen que les han implantado cosas, muchos lo dicen. Yo creo que a todos les implantan cosas, pero unos lo saben, se dan cuenta y otros no. A la napolitano, en general lo meten por la nariz, en el cráneo, en diversos sitios. Estudiaron el implante, cosas pequeñísimas, y que son indetectables por nuestros instrumentos, y eso es lo que a algunos científicos los pone de mal humor. ¿Cómo es posible que nuestros microscopios y nuestros grandes aparatos no sean capaces de detectar algo que está dentro? Pues no, señor, no lo detectan, porque a muchas siempre son de tipo biológico, no son metálicos. Y, por ejemplo, el caso de Luca, un señor, a este le implantaron, sonríanse ustedes un poco, le implantaron un aparatito que tenía, menos mal que tenía solo 1 milímetro de ancho por 3 milímetros de largo, pero se implantaron en el pene, y de ahí se lo sacaron, y lo estuvieron estudiando y sometiendo eso a unas máquinas tremendas, etcétera, etcétera. De modo que para que vean cómo el fenómeno se ha ido conociendo cada vez más, a pesar de lo que digan los periódicos y las autoridades y todo el asunto. Bien, después, otra cosa, ¿qué hacían estos señores? Pues se ponían en contacto con las autoridades y ahí otra fase del fenómeno fue las bases. ¿Tienen bases o no tienen bases? Y están discutiendo tremendamente. Allá también lo que sigan, pero lo más cierto es que tienen bases y tremendas bases. Por ejemplo, una base en el centro de Australia, enorme, pero enorme, de kilómetros y kilómetros, hecha con ayuda humana, con ayuda de los grandes gobiernos de este mundo. Pero es una gran discusión, pero bueno, hoy día eso es otra cosa de la cual también se podría hablar por horas. Hay un pacto, otro problema. ¿Han hecho realmente un pacto con las autoridades o no? Es una discusión tremenda, ¿verdad? Hay muchas, yo no diría pruebas, pero hay muchos indicios de que sí, de que las grandes autoridades han hecho un pacto, y ahí tienen el caso de Azar y qué sé yo. Hay gente que dice, yo he trabajado con esos señores en el fondo de la base, por ejemplo, en Nevada, tienen muchas, ¿verdad? Y ahí había ovnis, y ahí veía que los sillones eran chiquititos. Yo no he visto nunca ningún hombrecito por ahí de esos enanos, pero es que aquellas sillas eran para enanos. Bien, otra cosa que es cierta, los norteamericanos están haciendo ya ellos ovnis con tecnología extraterrestre.
De todo esto no puedo detenerme porque ya le digo, esto es casuística y ya estoy harto de casos por ahí. Hay que ir a lo que hay que ir, si no nos quedamos atontados como el que entró en el templo y se quedó extasiado delante del capitel y estaba mirando por ahí, y el pobre vio tanto el capitel que no vio la catedral. Y hay mucha gente que van, cae un ovni y van para allá y no se dan cuenta de lo que hay detrás, no se preguntan. Bien. Luego hay una tremenda discusión ahora, por ejemplo, entre los predicadores protestantes sobre todo. Todo esto es Satanás. Todo esto es Satanás. Hay gente que le gustaban los ovnis, pero el predicador les dijo, cuidado, que esto es Satanás, y por ahí, y han quemado todos los libros, y qué sé yo por ahí. Bien, ¿a dónde vamos con toda esta enorme casuística? Casos de todos los tipos. Ya ven, aquí cada uno, venimos cada loco con su tema, venimos con nuestro tema, y la mayor parte de la gente trae las cosas que ha investigado y hace muy bien, las pone ahí, y es muy interesante, pero sepan que películas hoy día hay kilómetros, pero kilómetros. Por ejemplo, Paul Bennewitz, un pobre americano al cual la CIA lo ha descalabrado, porque sabía demasiado, ingenuamente le llevó a las autoridades kilómetros, creo que unos 3 o 4 kilómetros de cinta de ovnis filmados que pasaban por delante de su casa, y él es un tremendo ingeniero en estas cosas, precisamente. Y cuando se dieron cuenta de que sabía demasiado, lo liquidaron. Yo en el libro mío, en uno de los libros, hablé de su caso y dije, me extraña que a este hombre no le hayan hecho algo. Bueno, pues a última hora, cuando estaban imprimiendo el libro, llamé a la imprenta y dije, aguanten eso, que quedaba un espacio así. Dije, ya lo han liquidado. Y ya lo liquidaron. No es que lo hayan matado, sino que lo tienen al pobre hombre en virtud de 1000 técnicas que hoy día tienen para desbaratar un cerebro. Hay 40.000 técnicas. Total, ¿qué tenemos que hacer ante esta enorme confusión? Porque hoy día quiero decirles que en este momento el fenómeno ovni está en una confusión total. Todos contra todos. Es una guerra total. Este dice esto y hay mucha gente que lo único que hacen es negar. No, es mentira. No hubo tal aterrizaje. Como si le debiera importar a uno un pepino un aterrizaje más. No hay tal pacto. Si hay tal pacto, los documentos te presentaron y es una pelea de unos con otros. En todas partes. Aquí en México, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en todas partes. Hay grupos y todos unos contra otros. Y eso se frotan las manos los que no quieren que esto realmente llegue a conocimiento del público. ¿Por qué? Porque mientras estamos peleando entre nosotros, no avanzamos, seguimos tan atontados, peleando entre nosotros y no vamos al grano de la cosa. Bien, como ven, de todas estas cosas que les he dicho se podía hablar, pero ya les han hablado mucho. Esto es la casuística. A mí esto me interesa menos. A mí lo que me interesa más es a dónde vamos con todo esto. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? ¿En qué nos va, en qué nos viene? ¿En qué nos puede perjudicar? ¿En qué nos puede fastidiar? Yo he sacado conclusiones de esto. Tengo mis conclusiones y tengo derecho a tenerlas porque hace muchos años que ando en esto. Y a mis 72 años, bien cumpliditos y jovencito todavía, les quiero decir a dónde he llegado yo, sin interesarme un pepino si ustedes me creen o no me creen, si ustedes me siguen o no me siguen, porque yo no quiero hacer adepto. Nada más le digo que aquí he llegado yo. Me ha costado trabajo, pero aquí, en esto estoy. Y puede ser que me haya equivocado en más de 4 cosas, pero por lo menos estoy en la lucha. Bien, primera conclusión. El fenómeno ovni es real y en eso ya no quiero discutir con nadie. ¿Usted no lo cree? Que Dios lo llene de bendiciones, pero siga, como dicen los cubanos, siga durmiendo de ese lado. Bien. Segunda gran conclusión. Hay muchas clases de seres por ahí, inteligentes. La esencia de uno que yo no los quiero llamar extraterrestres, sino yo les suelo llamar los dioses, por lo que enseguida les diré. El que crea que son todos igual, está perdido. Está perdido. Yo les digo a ustedes, los mexicanos, son buenos. Hombre, por amor, respeto a ustedes, diría, vamos, hágame una distincioncita. Hay muchos mexicanos, la mayoría son una gente decente, normal. Y hay algunos mexicanos que son un poco hijos de su mamá, ¿verdad? Hay de todo, como hay en todas partes. Bueno, pues por ahí arriba es igual que por aquí abajo. Hay seres que son positivos. Yo no digo si vienen a ayudar, no, que son positivos. Y hay seres que son negativos. Lo que pasa es que
Lo he dicho muchas veces esta comparación. Si ustedes viven en un edificio donde hay, qué sé yo, 100 viviendas, todo el mundo es honrado, menos 4. Viven cuatro viviendas, 4 familias que les gusta asomarse a la cosa. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Pues por esos 4 nada más, y no por los 96, cierran bien las puertas, porque a eso les gusta el asunto. Y lo malo se ve mucho más que lo bueno. Entonces, las entidades negativas intervienen más que las otras. Las otras andan a lo suyo, y por eso se echa mucho más de ver el mal que el bien. Pero a veces han dicho que yo nada más todo lo veo negativo en cuestión. No, yo sé que hay gente que le ha ido muy bien con su trato con estas entidades, ¿verdad? Pero, por otro lado, veo que hay mucha gente que le ha ido muy mal, ¿verdad? Muy mal. Y no es también cuestión de ponerme ahora a decírselo, porque hay gente que le ha ido, como dicen en México, de la patada. Y los ovnis han causado indirectamente no miles de muertos, millones de muertos. Bien, de modo que la segunda conclusión es que hay muchos tipos, vamos a llamarle extraterrestres, aunque no sean extraterrestres. Muchos son de aquí y muchos son de otras dimensiones, y ahí la mente se nos va. Tercero, y esto es importantísimo, el fenómeno ovni supera nuestra capacidad de comprensión. Me he hartado de decirlo. Ustedes, es decir, ¿qué quiere decir esto? Que no podemos entenderlo, y punto. Ustedes traten de explicarle, ustedes tienen un perro muy bueno en su casa, pues un día con amor explíquenle lo que es el Producto Interior Bruto, ¿verdad? O lo que es la desgravación fiscal. Y el perro los mirará con mucha... Pero es imposible que aunque estén toda la vida el perro llegue a entenderlos, porque eso está en otro nivel, no puede, sus neuronas no van para tanto. Las neuronas del ser humano en su estadio evolutivo no pueden entender eso, las inteligencias de estos señores, ¿entienden? No ya porque tengan una tecnología que hacen flotar aparatos que pesan muchas toneladas, sin ruido, sin motores, sin nada. No ya por eso, no, por otras cosas muy, muy superiores que se nos escapan y no entendemos. Por eso, querer, pretender saber todo exactamente, como hay algunos, manera de propulsión. A mí me interesa un pepino la manera de propulsión. Es como si alguien me viene a matar a mi casa. Me interesa si vino en moto, en bicicleta, a pie o detrás de un burro. No me interesa nada. Me interesa que este tío está aquí y me va a matar. ¿Cómo han llegado estos señores acá? No me interesa nada. Pero están aquí, ¿verdad? Bien. De modo que superan nuestra capacidad de comprensión y no pretendan saberlo todo. Es lo mismo que nos ha pasado a los pobres humanos, que es un paralelo total, con la definición de Dios. Querer saber cómo es Dios. Y yo digo, miren ustedes, si Dios es comprensible por la mente humana, Dios no vale 4 centavos. ¿Por qué? Porque es muy poca cosa, el hombre capta muy pocas cosas, por lo tanto Dios tiene que ser incomprensible. Pues los teólogos de todas las religiones se han hartado durante siglos de decir cómo es Dios. Que si son 3 personas, 4 personas, 7 personas, y que esta está relacionado con este, y que es hijo de este, y por ahí, por ahí. Déjense decir memeces, y ante esas cosas cállense y pórtense bien, pero no digan bobadas sobre Dios, ni sobre las cosas que no entendemos. Cuarta cosa, diría yo, el fenómeno ovni es viejísimo. En la historia se ha ido presentando de 1000 maneras diferentes. Primero, a los hombres más primitivos le llamaban, ¿cómo le llamaban? Sencillamente como yo les suelo llamar, los dioses. Veían una cosa por el cielo y se hincaban de rodillas, porque aquello era como dioses. Veían bajar a unos tipos resplandecientes, porque se presentan como les da la gana. Y claro, aquello era Dios, y para muchos pueblos más atrasados siguen siendo los espíritus, es decir, unos señores más altos. Luego pasó el tiempo, y hoy día seguimos en lo mismo, pero hoy día nos hemos cristianizado. ¿Y cómo les llamamos? Pues una cosa que hoy está muy de moda en toda la literatura del mundo. Hay libros sobre ¿quién? Sobre los ángeles. Y están de moda los ángeles ahora. Si quieren libros sobre los ángeles, etc. Y hasta se presentan en forma de ángeles. Y ahora me estoy acordando de los famosos, que ayer hablé, me parece en algún sitio, sobre los ángeles de Paiporta. En Valencia, en España, en un bar se presentaron un día, creo que 3 individuos altos, bien ahí, y se pusieron a hablar con un grupo de muchachos y una muchacha, ya mayores, pasaban 20 años, y resulta que han resultado ser ángeles, y van y vienen y se aparecen, les han dictado un libro de más de 1000 páginas, y ahí tienen estos pobres muchachos, pues,
Pues sí, van con ellos, sí son, ciertamente no son de este mundo los que se les aparecen por ahí por las cosas raras y se les desaparecen delante de ellos. Al principio, claro, la gente se reía de ellos por ahí, pero ahora ya, pues todo el mundo está y lo admite más o menos, sin entenderlo bien, porque es una manera muy rara. Les llamamos ángeles o les llamamos demonios. El demonio también está de moda. Está de moda de muchas maneras. Siempre ha estado de moda ese personaje. O les llamamos otra cosa que hay, vírgenes. Las apariciones de vírgenes. Hoy día en todo el mundo cristiano hay una verdadera diarrea de aparición de vírgenes. Se aparecen por todas partes y todo el mundo va corriendo allá a ver. Créanme, la Virgen nunca se le ha aparecido a nadie. Son disfraces de esa gente que ahora se aparecen así. Ahora a algunos, a otros se les aparecen de otra manera. Y olvídense de nuestro mundo occidental. Aquí, como creemos en esas cosas, se creen así. Pero si ustedes van entre los chinos, o se van a la India, o se van entre los aborígenes de Australia, tienen apariciones. Pero claro, como ellos no conocen, de los 1.200 millones de chinos, pues no son cristianos casi ninguno, ¿verdad? Y Mao además se encargó de descabecinar a los pocos que había. Pues no se les aparecen bajo las formas de vírgenes ni de ángeles, sino en las formas de ellos que han tenido siempre. De modo que eso es otra conclusión a la cual yo he llegado, que se identifican con personajes en los que uno cree, sobre todo en el ámbito religioso, siempre se ha sido así. Cuarto, y esto es terrible, pero es una realidad, y a mí nada de esto me preocupa. Yo sigo viviendo mi vida humana, tranquilamente. Pero mientras la humanidad piensa bien, y metas esto en la cabeza, los que quieran meter eso. A mí esto me costó casi un show, pero cuando yo me convencí de que nosotros somos una granja de esos señores, igual que nosotros tenemos granjas de conejos y de ovejas y de esto, fue terrible para mí. Mientras la humanidad no se convenza de eso, seguirá haciendo las mismas imbecilidades que está haciendo ahora. ¿Y por qué imbecilidades? Porque este mundo está hecho una calamidad. Y si no, miren, en este momento hay 16 guerras funcionando, con todos los adelantos técnicos que tenemos, con hay una pobreza, una miseria, una desesperación en el mundo terrible, terrible. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos lleva a eso. Y enseguida vamos a eso. Este planeta es como una granja de animales semirracionales. Creemos que somos racionales, pero, mis queridos amigos, la mayor parte no somos racionales. La mayor parte están ahora sentados en esta inmensa ciudad, sentados delante de una caja tonta, viendo algún rockero que berrea como un cocodrilo allá. Y ahí delante, y ahí los tienes mirando aquello, y luego del rockero viene otro cantante, y luego, o si no es eso, le dan a la cosa y ven que el Necaxa, como se llama, está perdiendo con el Cruz Azul y están cabreados todo el día por la cosa. Este es un planeta que da pena verlo, digo, pero bueno, cuando este hombre usa su racionalidad, y a ustedes les hago una excepción, porque ustedes han tenido el coraje de venir aquí a oír estas cosas raras, trascendentes, que los saca ya del si el América o el Cruz Azul ganan o pierden, y esa matraca de todos los años, y tú le preguntas a cualquiera, ¿quién ganó el campeonato el año pasado? Y ya ni se acuerda, y sin embargo son capaces de matarse. ¿Por qué? Porque el deporte es una de las grandes estrategias que estos señores usan. Esta es muy moderna, antes no había esta estrategia. Pero esto es de muy pocos años para acá. ¿La usan para qué? Para seguir teniendo atontados a los tontos habitantes de este planeta. Bien, tranquilos. En una granja, ¿qué pasa? Que usan a la gente, a nosotros nos usan. Es larguísimo, sería larguísimo ponerme a decirles ahora cómo nos usan, pero nos usan de mil maneras. Ahora, ¿quiénes? Unos de una manera, otros de otra. Unos para fastidio nuestro. No para fastidiarnos, obviamente, sino para bien de ellos. Porque miren, ustedes, el que tiene una vaquería, ¿verdad? No quiere fastidiar a las vacas, ¿verdad? Pero las ordeña todos los días y las trata muy bien con amor para que le dé más leche, ¿verdad? Y mientras la vaca da leche, él quiere a la vaca. Y cuando no, pues hija mía, te amo, me has dado mucha leche, pero al matadero contigo. Y yo suelo decir esta terrible frase, sacada nada menos que del Evangelio, dicha por Cristo: el pastor ama a sus ovejas. Sí, pero acaba comiéndoselas a todas. Es una terrible realidad. Y si nosotros realmente somos una granja, alguien nos está usando.
y nos usan para lo que quieren, y para eso tienen sus estrategias tremendas. Bien, antes no les dije, por ejemplo, que es entre las cosas que hemos ido descubriendo en el estudio del fenómeno OVNI, está, por ejemplo, el encubrimiento. Es decir, que las altísimas autoridades de este mundo, que no son las que están en el papel, yo creo, nos suelen llamar conspiranoicos, es decir, que somos paranoicos de la conspiración. Pero yo estoy seguro que hay grupos tremendos en el mundo de poder que no aparecen, a veces son algunos de los grandes gobiernos, pero otros no. Esos están muy interesados en que este fenómeno, que despertaría enormemente, como les ha despertado a muchos de ustedes, la mente del hombre, están interesados en que la humanidad no descubra esto. Y por eso han gastado millones, pero cada año gastan millones. Y esto no son conjeturas, son realidades que tampoco tengo tiempo de ponerme a explicárselas ahora. ¿En qué? En callar a la gente, en tapar a la gente, en que no se entere nadie de esto. Eso es el famoso encubrimiento, pero además lo hacen de una manera tremenda. Tienen una oficina hace muchos años en la cual se planifica, tiene muchas, pero bueno, se planifica perfectamente. Sepan que ahora, por ejemplo, hay alguien que está comprando todas las revistas amarillas. En cada país hay una revista amarilla. En España hay una que se llama El Caso, hace muchos años. Y aquí habrá de esas que ponen, asesinó a su novia y le metió 50 puñaladas, le arrancó los ojos y le sacó la lengua por la nariz. Cosas terribles. Bueno, pues hay alguien que está comprando esas revistas y dice terribles cosas, estupideces, y mezcla noticias de ovnis. ¿Para qué? Para que todo el mundo, son las locuras. Es curioso, yo sé de Grecia, en Portugal acaban de comprar una, en España acaba de ser una que es totalmente estúpida, pero eso siempre, el ovni aparece en primera o segunda página junto con otras noticias que ellos se inventan. ¿Para qué hacen eso? Para tener a la gente siempre sin saber qué hacer. Y así estamos todavía, que la gente no sabe qué hacer. Y lo hacen de una manera sutilísima. Miren, cuando se cayó el ovni en Spitsbergen, de los pocos casos que les quiero contar, allí las autoridades suecas se hicieron el sueco y dijeron, no, vamos a decirlo. Y se lo dijeron a la gente, se cayó un ovni. Había tantos señores allí, los que le dije antes, que eran muy altos, y los describieron, etcétera, etcétera. Pero enseguida, llegaron los norteamericanos, y esto hay que deshacerlo. Y empezaron a decir noticias contradictorias, pero ya la gente se había dado cuenta de que allí había caído ciertamente un ovni. Bien, no en Suecia, sino en Noruega. Entonces dijeron, ¿cómo vamos a deshacer esto que ya está el mal hecho? Entonces agarraron a un periodista de los que está metido en esto y dijeron, mire, confidencialmente, le vamos a dar una noticia, que es una primicia para usted. Los aparatos que fueron a rescatar al ovni caído ahí, era no me acuerdo, ponle un AT-7, un caza AT-7, y él también calladamente se lo dijo a los demás, y al poco todo el mundo sabía y se publicó en los periódicos, contra lo que le habían dicho él, pero lo habían hecho con toda malicia. Se publicó, un AT-7 fue el que rescató el ovni que se cayó entre los hielos de Spitsbergen. Perfecto. Aguantaron un mes y cuando ya todo el mundo estaba convencido, ¡bum!, vino el desmentido oficial del gobierno. Imposible que fuera un AT-7 porque el año 1953 la Fuerza Aérea Noruega no tenía AT-7, lo cual era cierto. Con lo cual, se destruía todo ya. Desacreditados por completo y no había más que hablar. Y eso, así como eso, han hecho 40.000 cosas con una malicia, diría uno, diabólica. Eso es parte del encubrimiento. En esto se han gastado millones. Y ojo, cuando lo digo yo, que soy un pobre diablo, o cualquiera de los que andamos por aquí, pero cuando lo ha dicho alguna persona que les pueda hacer daño, lo sacan del medio sin problema. Lo hacen suicidarse del piso 13, como le pasó a nada menos que a un ministro. De los 7 ministros que tenía el señor presidente que vino después de Roosevelt, fue el único, ¿verdad?, que dijo, no, a mí no esto hay que decírselo al pueblo. ¿Por qué? Porque sí, porque la Constitución, etcétera, etcétera. Y fue el único. Bueno, pues le dieron medallas, una despedida honorífica y lo retiraron. Y lo retiraron tanto que se lo llevaron a un hospital psiquiátrico. Y al poco tiempo se suicidó del piso 13.
Y su mujer siempre ha dicho, no, a mi marido lo suicidaron. Y ciertos periodistas dicen, no, a este señor... Y era, no me acuerdo el nombre, pero lo sabe todo el mundo de los que andan aquí en esto, ¿verdad? Era nada menos que un secretario del Interior y era nada menos que un almirante. Bien, lo han hecho así con mucha gente, con mucho, unos más altos, otros más bajos, cierta gente que les estorba. Miren, cuando se estrelló el ovni de Aztec, a la primera periodista que le dio el soplo a uno que escribió un libro sobre Aztec, la liquidaron, la mataron tranquilamente, pero claro, lo hacen de una manera muy limpia y les podía decir maneras terribles que tienen de matar. No se entera nadie, te mueres de un cáncer a los 2 meses o por ahí y se acabó. Bien, al periodista que escribió el libro lo desacreditaron por completo, ya nunca pudo escribir nada, que se llama Behind the Flying Saucers, el libro que escribió él, el año 50 y pico, hace muchos años. Un millonario que habló en la universidad, creo que fue de Tucson, de Arizona, sobre el caso por ahí, era millonario, acabaron metiéndolo en la cárcel y desprestigiándolo. A un científico que fue también el que discutió y se puso de parte de él y era profesor de la universidad, acabó en la cárcel. Lo acusaban, no sé, de escupir en el suelo, no sé qué, de los ovnis ni se tocaban, pero lo desacreditaron y lo arruinaron. A un fotógrafo que lo habían llamado para sacar fotografías de los 14, dentro del ovni de Azteca había 14 hombrecitos, todos muertos encima de la cosa. Conservó fotografías contra las órdenes que le habían dado. Entraron en su casa un día, hubo una pelea, los vecinos dijeron por ahí, cuando llegaron estaba muerto el hombre. A otro amigo de él se había ido de la lengua y al único que le había hablado, otra pelea en su casa misteriosa, pum, muerto. De modo que hubo 3 muertos, 2 tipos metidos en la cárcel y un desprestigiado, un periodista desprestigiaron por completos. ¿Por qué? Porque estaban sacando, y era de los primeros casos, no querían que eso saliera a flote. De modo que son terribles esta gente cuando realmente quieren impedir eso. Bien, vuelvo a las conclusiones a las cuales yo he llegado, que nosotros somos una granja y que nos usan. Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? ¿Tener miedo? Ninguno. Yo trato de vivir mi vida, lo que hago es estar alerta, pero miren, todos los humanos somos usados, somos manipulados, todos. Yo soy manipulado también, pero lo que yo quiero es que no me manipulen estúpidamente, como hay algunos que, por ejemplo, que tienen de repente una visión, se les aparece alguien por la noche y les empieza a decir cosas. Sube al Ajusco a medianoche, que ahí vamos a estar contigo. A mí cuando alguna vez me ha llegado algunos así, ¿qué dijeron? Que suba al Ajusco, que suba a su madre al Ajusco a la noche. Yo no voy, no me da la gana. Son más fuertes que yo, que vengan a mi casa y que me vean, pero no. ¿Entiendes? Y hay mucha gente por ahí que han hecho estupideces terribles. Conozco, aquí es donde le digo, yo puedo hablarles 1 hora solo de este temita. Un ingeniero que se ha cambiado 3 veces de casa porque le han dicho que venían tremendas inundaciones. Luego no vino ninguna y el pobre hombre anda con los colchones a cuestas con la familia llevándolo de una casa en otra. Y es un ingeniero. Conozco gente que desde Puerto Rico se fue al Perú porque allí iban a tener una visión y por ahí. Y lo que tuvieron fue catarros a todo lo que más. Volvieron y no hicieron nada. Conozco a otros que sí, eso dice que iban ya predispuestos, tuvieron una cosa mística, etcétera. Y hay 40.000 que han hecho cosas tremendas. Y algunos, 1, 2, 3, 4, y ustedes tienen casos aquí en México, saben a lo que les incitaron la manipulación, hasta qué punto llegó, hasta que se suicidaron. Y ustedes tienen casos aquí en la Ciudad de México, y hay algunos casos por ahí tremendas, con suicidios espantosos a veces. ¿Por qué? Porque se dejan manipular. Yo me doy cuenta de que también soy manipulado, pero indirectamente. Me manipulan a lo mejor por las noticias que llegan o por ahí. Y son manipulaciones que a mí no me hacen daño, porque si me fastidian a mí, digo, no me da la gana de hacerlo y se acabó por mucho miedo que me metan. Bien, por lo tanto, hay que estar alerta sabiendo que esto es así, que encima de nosotros hay otras entidades. Y porque desgraciadamente ya muchos nos manipulan. Nos manipula el Ministerio de Hacienda, tenemos que pagar, nos manipula la policía, nos manipulan, qué sé yo, las leyes, nos manipulan los malos gobernantes que hay en el mundo entero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esas son cosas que uno no puede evitar. Yo comparo el fenómeno ovni con la energía eléctrica. La energía eléctrica es muy útil. La energía eléctrica es cara.
La energía eléctrica es real, pero tengan cuidado con la energía eléctrica, no pueden andar a lo loco con ella porque les pega un chuspazo que acaba con ustedes. Muchos andan con los cables y los cables los mataron. Hay gente que se ha metido en todo esto a lo loco y así han acabado. Porque vuelvo a decirles que el fenómeno ovni ha vuelto locos a miles de personas, pero a miles de personas. El fenómeno ovni, de las 1000 maneras que entra, porque se manifiesta de 40.000 maneras. Cuando tú estás con la ouija, con la tablita ahí, oyendo que te hablan, tú crees que es el espíritu guía de Nabucodonosor, cualquier imbecilidad que les dicen. Y tú te lo estás creyendo, pobre ti. Probablemente son entidades de este tipo que a lo mejor nunca han andado en platillo y nada. Son seres que no son humanos, que son inteligentes y que se cuelan aquí. ¿Para qué? Para jugar. Algunos porque les gusta fastidiar, ¿verdad? Es así, terrible, pero es así. Me habrán oído decirlo 1000 veces y mientras también no nos metamos esto en la cabeza, seguiremos haciendo las bobadas que hacemos. Nosotros somos a ellos como los animales son a nosotros. Y nosotros con los animales, ¿qué hacemos? Jugamos con ellos, los queremos, gastamos dinero con ellos en los veterinarios, les pegamos 4 patadas a otros cuando no nos gustan, etc. Estamos encima de ellos, porque el reino humano, el nivel humano está por encima del nivel de los perros. Pero los perros grandes también le pegan palizas a los pequeños, y el pez grande se come al chico. Y el reino animal pues vive del reino vegetal. Y a la lechuga le costó 1 mes, 2 sacar su brotecito verde y va saliendo y su hojita, y viene la vaca solemnemente, ¡pra!, le tira un lambirotazo y acaba con la lechuga. ¿Por qué? Porque es así, el reino animal está encima del vegetal. Sí, pero el vegetal saca su raíz y la mete en el reino mineral y le chupa los minerales. El que hizo este cosmos, que para nosotros eso nos hace muy complicado, lo ha hecho así. Por lo tanto, admito que haya gente por encima de mí. Lo que no hago es que se rían de mí. Yo quiero ser yo y que me dejen evolucionar como yo tengo que evolucionar. De modo que esto es, rápidamente, la 4ª gran conclusión. Somos una granja de otros que están encima y existen y se valen de los grandes líderes, de los líderes religiosos, de los líderes políticos, de todo tipo de líderes. ¿Para qué? Y los preparan para con eso manipular a la gente de abajo. Y siempre lo han hecho así. En el libro mío, Defendámonos de los dioses, los que lo han leído, ahí pongo yo 4 grandes estrategias que tienen estos seres. Primera estrategia, haber dividido el mundo en razas. Eso hace que los hombres se enfrenten mucho. Segunda estrategia, las lenguas. Los hombres no podemos siempre hay una misteriosa resistencia a crear una segunda lengua común, que sería normal, porque es terrible cuando viajas. Hay sitios en donde vas, no hablas inglés, pero es que ahí tampoco hablas inglés y no te puedes entender, aunque hables 5 lenguas. Yo he dicho 1000 veces, yo voy a Dinamarca, me encuentro con un señor que no sabe inglés, y aunque hable yo francés, italiano, y portugués, y español, e inglés, no lo puedo entender con aquel hombre, porque él solo habla danés. Bueno, ¿por qué no hay una segunda lengua para todos? Respetando su propia lengua. Usted habla siempre en su lengua, pero cuando sale fuera habla la segunda lengua, que se está imponiendo ahora el inglés. Bueno, pero hay gente que no, que se resiste. Por ejemplo, los chinos no les da la gana de aprender y hace muy bien, ¿verdad? ¿Por qué no quiere? Porque hay alguien que lo impide. Y como ese caso, hay muchos otros casos en que la manipulación es sutil, es desde arriba, es tremenda. ¿Qué tenemos que sacar de aquí? Y aquí es donde tenemos que llegar. ¿Qué me dice a mí el fenómeno ovni? Me dice que tenemos que cambiar, porque el fenómeno me tiene partes positivas. Para mí la gran parte positiva del fenómeno ovni es que me ha abierto la mente al cosmos. El día que yo, por primera vez, siendo yo todavía un padre jesuita, un santo padre jesuita, porque yo era un santo, aunque lo disimulaba a veces, pero era un santo. Cuando yo leí en los periódicos que un ovni había sido visto, una luz que pasó por encima del Atlántico, esto fue hace muchos años, y que se empezó a hablar de extraterrestres y por ahí, aquello me conmocionó a mí, porque yo soy un hombre racional, y empecé a usar mi cabeza y me dije, ¿cómo es esto? Y luego, claro, seguí leyendo y enseguida me enteré que no, que venían tripulados. Y yo dije, ¿y esta gente qué pensará de Jesucristo? ¿Será para ellos el Redentor? ¿Qué pensarán de la redención, de la salvación? ¿Su Dios será nuestro Dios? Y claro, empecé a sospechar, ¿cómo? ¿El Dios del Pentateuco será también? ¿Lo admitirán a aquel individuo por Dios? ¿Tendrán infierno? ¿No tendrán infierno? A mí se me empezó a menear el tapete, ¿entiendes? Y de ahí para adelante, pues yo seguí abriendo la mente,
Y ahora pues estoy abierto al cosmos, todo eso lo dejaba atrás. Gracias al fenómeno ovni, que para mí yo le debo la mayor parte de las ideas que tengo hoy día, se las debo al fenómeno ovni, así como otros están completamente chiflados, pero con diploma en su casa, están completamente locos por el fenómeno ovni. Yo le debo el haber abierto la mente al cosmos. De modo que tiene su parte positiva y tiene su parte negativa, como les digo, porque hay gente que están locos buscando a ver si se le aparece por ahí alguno. Yo hice esas tonterías y precisamente aquí en México y en otros sitios. Y yo me subí a la Jusco y yo anduve metido en las montañas también para ver cuándo se presentaban los buenos hermanos del espacio, porque hay mucha gente que lo sigue pensando así, que todos son buenos. Y cuando le vi las orejas al lobo y vi lo que le había pasado, que se llevaba un señor de Puebla aquí, que se lo llevaron y no apareció más, y que lo que le había pasado a dos que se suicidaron poniéndole la cabeza al tren, porque se lo mandaron ellos, y a un muchachito de aquí, precisamente de la colonia esta grandísima que tienen de aquí de México, que se pegó un tiro con la pistola de su padre, porque se le apareció un hombrecito y le habló del planeta de ellos y que tenía que hacer eso y le dejó una carta. Y cuando fui viendo eso dijo, uy, aquí hay alguien que está jugando con la mente humana. Y empecé a echarme para atrás. Y por eso he podido, a pesar de estar metido en todo este tinglao, conservar la cabeza. Muchos, en cambio, no la conservan y se vuelven locos, corriendo detrás de esto, corriendo detrás del otro. De modo que, ¿qué es lo primero que tenemos que sacar? Empezar, el beneficio que tenemos que sacar, empezar a cambiar las ideas. Dejen de ser pueblerinos, de pensar que lo suyo, lo de su patria, es lo mejor del mundo y que siempre como han pensado ustedes, no se puede salir de ahí. ¿Cómo que no se va a poder salir? Miren ustedes, si este mundo, si es lo mejor que hay, como nos han dicho siempre, Dios tiene que retirarse como creador, ¿verdad? El Dios que nos han puesto como Dios nuestro, que lo vemos en la Biblia, realmente, esto es lo mejor que hay en el cosmos. Esto es un corral de vacas, aquí estamos todos desesperados en este mundo, por eso hay que abrir la mente a otra cosa. Y yo, como les digo, estoy totalmente abierto ahora. Algunos creerán que algunos han publicado por ahí que yo estoy como intranquilo porque yo fui apóstata. Ni me tomé el trabajo de apostatar. Yo lo que trato es de evolucionar de salir de este mundo más perfecto de lo que entré en él, de conocer más, sin abusar de nadie. Y con eso saldré de este mundo. ¿Qué hay en el más allá? No lo sé. No lo sé. Sé, por lo que veo aquí, que hay otros niveles, ¿entienden? Otras escalas, otras en el cosmos, que hay, incluso usando términos teológicos, hay otras moradas. Allá iremos. Me preguntan muchas veces, ¿y usted cree en la reencarnación? Y yo me harto de decir, hay gente que tiene que reencarnar porque han sido unos perfectos imbéciles y tienen que venir para atrás. Yo no tengo interés ninguno en volver a reencarnar en este planeta. Ahora, ¿que voy a aparecer en otro sitio? Pues indudablemente. Ahora, no creo en el más allá. Hay 1000 cosas en las que no creo. Por ejemplo, yo, todo lo que es Biblias, por favor, denme un buen recogedor de basura, y de todas las religiones, eso ha sido una gran causa de todos los problemas que hemos tenido. Porque cada uno anda con su Biblia debajo del sobaco, y lo que diga Mahoma, hay que matar cristianos, vamos a matar cristianos. Y nos hemos matado todos, pero no solo mahometanos contra cristianos. Vayan a mirar la historia de Europa, y la historia de Europa es guerras entre cristianos que nos hemos matado. A veces dirigidas por aquellos que deberían ser los modelos. Inocencio III fue un papa de una solemnidad tremenda. Armó una cruzada, ¿contra quién? Contra los turcos, que eran mahometanos malos. No, contra los cristianos, contra los cátaros, y no quedó uno. Y hubo ciudades en las cuales degollaron a 20.000 cátaros. Y cátaro, ¿sabe lo que significa? Una palabra que significa cázaros, puro, porque querían el evangelio puro, pero no era como lo querían en Roma, y degollaron a 20.000. Y al cabo de un mes o por ahí, fueron a otra ciudad que estaba ahí cerca y degollaron a otros 20.000. Esa ha sido la historia de las manipulaciones que nos han hecho. ¿Quién? Estos mismos señores, son los mismos. Ahora, como te digo, hay apariciones por aquí y por allá, son disfraces de estas entidades. Para mí el fenómeno ovni es esto, no
Las luces, yo estoy harto de ver luces ya, y destellamientos y cosas de esas, y ir a una res. Yo también anduve por el monte viendo una res que había muerto y le habían llevado la sangre, muchas he visto por ahí. Ahora ya no me interesa, ya estoy convencido de cosas así. Para mí el fenómeno ovni, ¿a dónde me lleva? A esto, a abrir la mente, a darme cuenta de que yo soy un hijo del cosmos y que tengo derecho a estar donde estoy y no morir, estar siempre con miedo de que si me voy a salvar, si me voy a condenar, pero ¿a salvarme de qué? Si yo he sido siempre una persona decente y todo el mundo buscando a quién agarrarse, algunos en esta tierra corriendo detrás de un gurú o de un guía, a ver, para que los guíes manden al cuerno a todos los guías, sean ustedes guías de sí mismos, porque usando otra frase de Cristo, el reino de Dios está dentro de vosotros. Y hay gente que andan corriendo detrás de algún guía que los guíe siempre, al cuerno todos los guías y todos los líderes de todos los sistemas. Pero no solo los guías humanos, es que los guías divinos también. Todo el mundo dividido en religiones. Usted vete a Japón, por ejemplo, y vete a un templo de aquellos, y allá están todos los bonzos sentados y por ahí dedicando su vida, perdiendo su vida. Bueno, perdiendo, ellos tienen también su manera de ser, pero desde mi punto de vista, para una causa que... ilusión, todos son ilusiones. Alguien los engañó, a Confucio, a Lao Tse, a Buda, a Krishna, todos son grandes manipulados. Les enseñaron un sistema de vida y ahí tienes 1.000 millones de musulmanes. El pobre Mahoma daba sus paseos por las afueras de la Meca, porque la viuda con que estaba casado, que era mucho más vieja que él, lo tenía amarradito. Y el desesperado todas las tardes salía a pasear. Y en las afueras de la Meca había una gran gruta. Y el hombre, como no había televisión, pues se ponía a orar. ¡Pum! Y tuvo una aparición. Todas las grandes religiones han comenzado por apariciones. ¿Qué tienen que ver las apariciones con eso? Las apariciones son estas entidades que ahora se presentan ahí metidas en un cacharro de esos, muy bonito. Son la misma cosa. Y el pobre Mahoma vio aquello y... ¿quién era? Dijo, yo soy el arcángel Gabriel, porque Mahoma era cristiano. Y entonces pues le empezó a dictar el Corán. Y ahí tienen con el Corán en la mano a matar gente. Y ahí están matándose unos a otros de una manera tremenda. Por eso, liberémonos de todo esto. Liberemos el alma. Para mí, ahí es a donde me lleva, a liberar el alma de todos los miedos, a hacer en este mundo lo que tengo que hacer. Me sigue interesando el fenómeno porque es muy curioso. Si yo veo, por ejemplo, bueno, si es una luz por la noche, no me interesa, ya he visto muchas luces. Pero bueno, si está cerca, como las que tuvieron ustedes aquí, pues no hace mucho, es muy interesante y sobre todo ciertos tipos de fenómenos, sobre todo estudiar lo que hacen en las mentes. Y a veces las cosas rarísimas que hacen, porque es curiosísimo que agarren un automóvil allá en el fondo de América, pum, se lo traigan aquí a México, como han hecho no sé cuántas veces, ¿verdad? Y claro, hay gente que todavía no cree eso, pues no lo sigas creyendo. Del automóvil de los señores Vidal, un matrimonio, que lo agarraron en Argentina, lo dejaron aquí en México, pues sabemos, era un Peugeot, apareció como unas chamuscaduras por aquí. Yo tengo la matrícula por ahí en casa, que la sabe todo el mundo. Miren la distancia que hay, que en un 747 de México a la Argentina, pues no se debe tirarse uno como 10 horas o 11 horas viajando sin parar. Bueno, pues en pocos minutos pues lo tenían aquí. ¿Por qué esa mala broma? Lo han hecho muchas veces. Eso, como curiosidad, me sigue interesando, pero ya es una anécdota. A mí lo que me interesa es lo que hay detrás. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Por qué nos manipulan de esta manera? Y nos manipulan, y es un tema en el cual ya no podemos entrar, porque ellos usan mucho la energía de nuestro cerebro, usan mucho sobre todo el miedo, el tenernos ahí. Ahora están oyendo ustedes profecías de todo tipo de que van a venir cataclismos por ahí. Puede ser que vengan, pero yo mando al cuerno a los que me cuentan las profecías y a los que se las inspiraron. Yo voy a seguir viviendo de la misma manera, y además no las creo. Porque mire, el Apocalipsis viene diciendo eso desde hace 2000 años, y todos los profetas siempre vienen diciendo eso, y esas profecías tan terribles no se cumplen. Porque otra cosa misteriosa, estas entidades mienten como bellacos. Vienen a uno, lo agarran y le empiezan a decir esto y lo otro, y luego al fin resulta que todo es, no todo, mezclan la verdad con la mentira. Y claro, cuando a uno le dicen, como le dijeron a unos famosos soldados en Alemania no hace mucho, mire, va a venir una explosión en Nueva York, ¡pum! Y vino la explosión. Y va a haber un terremoto en Los Ángeles, y dijeron exactamente de cómo iba a ser, en la escala de Richter, y fue así. Y luego le dijeron, tienen ustedes que escaparse del ejército. Y los pobres, los muy imbéciles, agarraron y desertaron.
cogieron un avión y se marcharon los 6 y aparecieron ahí. Claro, a los 3 días tenían a la policía militar, los agarró y los metió en la cárcel y por ahí. Pero ¿por qué les dejaron engañar de esa manera, gente inteligente? Porque les dijeron cosas que se cumplieron y con eso creyeron que era cierto y entonces los enredan. Porque miren, estos métodos, en general, estas entidades o maneras que tienen de manifestarse, como es la Ouija, uno comienza jugando con la Ouija y la Ouija acaba jugando con uno, ¿verdad? Y entonces acaba haciendo uno, pues, tonterías. Bien, no sé si alguno, 2 o 3 preguntitas podemos hacer. Lo último que quiero decirles es eso, que para mí este fenómeno hay que tratarlo a distancia, con cierta sabiduría, porque si no acaba envolviéndolo a uno y convirtiéndolo a uno en un pelele. Y hay gente que todavía, después de años, todavía sigue corriendo detrás de avistamientos y detrás de esto y detrás de lo otro. No, que les valga para crecer ustedes internamente, para evolucionar, para salir de este mundo siendo, no sé, presentando unas credenciales en el más allá, por hablar de una manera muy humana, ¿verdad? En la cual digan, no, este aprobó que pase a un grado mayor, y no les pase como otro, digo, este es un burro que tiene que repetir, y lo echan para atrás, como les decía al principio. De modo que no vayan diciendo por ahí que yo, y no le he dicho casi nada de la parte negativa del fenómeno, que es mucha, porque ya le digo, las entidades negativas trabajan mucho más que las entidades positivas, que suelen meterse menos. Y eso es lo que a mí me ha valido. Si no, hoy día, si no fuera, yo creo, por el fenómeno ovni, yo seguiría siendo, pues, no sé, a lo mejor un buen padre jesuita, pero con la mente muy cerradita, siempre confiando en la misericordia de Dios y esperando una salvación que hoy día no necesito para nada, no se la pido a nadie. ¿Por qué? Porque yo me palpo a mí mismo y digo, si yo soy un hombre decente, ¿para qué voy a necesitar de ¿salvarme de qué? Y eso es el mensaje que yo les quería decir a ustedes. Si alguno de ustedes quiere decir alguna pregunta, y si hay tiempo, pues la hace, y si no, nos vamos todos a dormir.